Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta transmisión en vivo donde vamos a estar conversando sobre cómo es que nuestra niña interna impacta nuestro desarrollo como profesional. La idea de hacer este live es transmitir un mensaje que vengo viendo hace un rato o en el que he estado profundizando hace un rato en mi vida y también, hola Belita, y también con mis clientes. Entonces les voy a contar qué es lo que he observado y cómo podemos abordar cuando nuestra niña interna irrumpe con mucha fuerza al punto de impactarnos negativamente en nuestra vida profesional, ¿ya? Evidentemente, nuestra niña interna también tiene un lado muy positivo, que es la que nos hace lúdica, la que nos hace creativa, pero cuando nuestra niña interna en su infancia no ha sido escuchada o no ha sido validada o bien ha sido muy exigida, pasan ciertas cosas de las que voy a comenzar a hablarles ahora, ¿ya? Entonces, bueno, la idea es que me puedan ir haciendo todas las preguntas que quieran. En la medida en que vaya avanzando esta transmisión, voy a tratar de ir leyendo sus comentarios. Como yo les decía en la publicación de hoy, cuando nos sentimos inseguras, cuando tenemos como un anhelo como medio inflexible de ser perfectas, cuando tenemos niveles muy altos de autoexigencia, como quiero enfocarlos así como niveles que nos generan, o sea, como altos niveles de ansiedad, ¿ya? O sea, está bien cierto grado de perfeccionismo, está bien ciertos grados de exigencia, está bien tenerle miedo al error porque eso nos pasa a todos, ¿ya? Pero cuando el nivel de inseguridad es muy alto, cuando tenemos un anhelo inflexible de ser perfectas, cuando tenemos altísimos niveles de autoexigencia, cuando tememos al error al punto de que nos paralizamos, probablemente lo que está pasando es que quien está hablando es nuestra niña interna herida, ¿ya? La niña interna que de alguna u otra forma en su infancia aprendió que para ser vista, para ser amada, para ser aceptada, para ser querida, hola Sara, me dice al fin conozco la cara de quien me envía mails. Ay, ya, me dio mucha risa ese comentario. Como les decía, cuando estamos con estos niveles altos de exigencia, que lo pasamos mal, que nos angustiamos, que nos lleva a sobrecargarnos, a descuidarnos, a pasar a llevar nuestros límites, quien habla es nuestra niña interna que lo que hace es buscar de la forma que sea, a veces muy poco saludable para nosotras, la aprobación, el respeto y la valoración de otros, ¿ya? Entonces, muchas veces, yo lo veo mucho con mis clientas, nos pasa que sabemos todo lo que hay que hacer para estar más segura, para establecer límites, para dejar de sobrecargarnos. Yo creo que acá todas sabemos la importancia de decir que no, la importancia de dejar de criticarnos, la importancia de dejar de paralizarnos por el miedo al error, pero hay como algo que pasa que nos impide como superar eso y hacer eso que sabemos que hay que hacer, ¿ya? Yo creo que la gran mayoría de nosotras sabe o ha tomado la conciencia de que para dejar de sobrecargarse, por ejemplo, tiene que decir que no a ciertas cosas y eh, tiene que dejar de intentar dar en el gusto al resto, ¿ya? Pero pasa que finalmente tenemos súper claro y tenemos súper consciente lo que hay que hacer, pero a la hora de los que hubo es como si hubiese una sensación, como algo menos consciente que algo que está fuera de nuestro control que nos impide hacer eso que sabemos que hay que hacer, ¿ya? Y ese algo, esa sensación que tenemos no es una rareza, por favor, eso lo quiero dejar súper claro, no es que seamos patológicas ni nos pase nada malo, sino que el ser humano funciona en dos niveles, el consciente y el inconsciente o el emocional. Y ese algo que no dominamos, ese algo que, esa sensación de no ser suficiente, de hacer, no sé si lo que sea, pero de transgredirnos a nosotras mismas,
para dar en el gusto a otros, para sentirnos validadas, tiene que ver con algo que ocurre a nivel emocional y que probablemente está arraigado en nuestros primeros años de infancia, ¿ya? El último tiempo con mis clientas he como profundizado harto en esto, hemos hecho ejercicios y muchas de ellas han logrado ir a ver situaciones en su infancia que de repente son pequeñas situaciones donde quedaron marcadas y finalmente aprendieron que había que esforzarse, había que ser perfectas, había que darlo todo, no se podía decir que no para ser validadas y amadas, ¿ya? Entonces probablemente si crecimos, por ejemplo, en hogares muy autoritarios eh, o en hogares más machistas, por decirlo de alguna forma, donde no era muy bien visto que las mujeres habláramos, que eso en la década de los 80 y de los 90 era la gran mayoría de los hogares, probablemente aprendimos a quedarnos calladas y a no dar nuestra opinión, ¿ya? En general también nosotros vivimos en una cultura muy adultocentrista donde las opiniones de los niños nos validaban. Entonces, cuando expresábamos nuestras emociones cuando pequeñas o cuando decíamos que algo no nos parecía, probablemente nos dijeron que nos quedáramos callados, ¿ya? Y comenzamos a vivirnos el poner límites, por ejemplo, como algo conflictivo, ¿ya? Y esa es una vivencia bien común a muchas mujeres, ¿ya? A la gran mayoría de las mujeres nos han enseñado a no enrabiarnos, y es desde chiquitita. Yo no sé si aquí algunas le dijeron cuando chica que se veía fea enojada y que se veía mucho más bonita sonriendo. Ese mensaje repetitivo y reiterativo hace que nuestra niña interna, o hizo que nuestra niña interna, aprendiera, por ejemplo, a reprimir sus emociones, ¿ya? Aprendiera a decirse que es mejor no estar enojada y que es mejor estar siempre sonriendo y siempre estar bien, ¿ya? Lo mismo también cuando hemos vivido situaciones, por ejemplo, de violencia en nuestros hogares o que había muchas discusiones, que aprendimos finalmente a quedarnos calladas y aprendimos también a no cuidarnos, ¿ya? Se nos traspasó el mensaje de que que debíamos, por ejemplo, hacer como si nada pasara, que era normal estar en un contexto, por ejemplo, donde se grita, donde se exige, donde se maltrata, ¿ya? Y esto no quiere decir que nuestros padres hayan sido unos perversos, unos malvados, sino que, por ejemplo, el maltrato es algo que está súper, hacia los niños, es algo que está súper validado culturalmente y hace 20, 30 años atrás estaba mucho más validado en Chile. Entonces, muchas veces también nos quedamos, o nuestra niña internería aprendió a normalizar eso y aprendió a quedarse callada y aprendió que eso era normal y a no cuidarse, y entonces repetimos patrones similares en nuestros trabajos, por ejemplo, y entonces aguantamos jefes que nos pasan a llevar, o aguantamos compañeros de pega que nos pasan a llevar, aguantamos malos tratos, aguantamos faltas de respeto, si no son malos tratos, aguantamos, por ejemplo, compañeros que no cumplen con los plazos con los que se comprometieron con nosotras mismas, y nos quedamos calladas y preferimos no hablar para no ser conflictivas, para no ser mala onda y para no ser pesadas, ¿ya? O por ejemplo, cuando tenemos mucho miedo al error, quizá hemos vivido situaciones en que nos hemos equivocado y que nos hemos sentido muy expuestas cuando pequeñas, y eso finalmente hizo que lo pasáramos muy mal y que esa experiencia quedara grabada en nosotros, y entonces frente a la posibilidad de equivocarnos, a lo que todos los seres humanos tememos, ¿ya? En nosotros los niveles de ansiedad se disparan, y lo que finalmente termina sucediendo es que nos terminamos paralizando por este miedo a equivocarnos, ¿ya? Cuando tenemos niveles muy altos de crítica o niveles muy altos de exigencia, probablemente hemos tenido papás muy críticos o muy exigentes que, insisto, lo hicieron con la mejor de las intenciones, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado lidiar harto con mis niveles de autocrítica y de autoexigencia, por algo también me dedico a esto. Yo tuve papás que fueron muy exigentes, ¿ya? Y no lo hicieron con mala intención, no lo hicieron porque no me quisieran, pero yo, por ejemplo, siempre me acuerdo que mi mamá, cuando yo me sacaba 6,5 en el colegio, me decía, ¿por qué no te sacaste un 7? O si me sacaba un 6,8, ¿por qué no te sacaste un 7?
¿ya? Y eso va quedando grabado poco a poco en nosotras y vamos aprendiendo que para ser queridas, para ser validadas, para ser vistas, tenemos que quedarnos calladas, tenemos que guardarnos nuestras emociones, tenemos que guardarnos el enojo, tenemos que decir que sí a todo, tenemos que, por ejemplo, exigirnos, ser perfectas, y así vamos a ser validadas y vamos a ser vistas. ¿Ya? El tema es que finalmente quien habla ahí es nuestra niña interna herida. ¿Ya? Yo siempre hablo de que el perfeccionismo y el deseo de no equivocarnos tiene algo de infantil, ¿ya? Y justamente eso es lo infantil, porque pretender no equivocarnos es una locura, ¿no? ¿Quién no se equivoca? ¿Ya? Entonces, muchas veces vivimos, y todos hemos vivido situaciones así en la infancia, unas más, otros menos, donde no fuimos respetadas, donde nuestras emociones no fueron respetadas, donde nuestras emociones no fueron validadas, donde aprendimos que en verdad teníamos que hacerlo todo bien, que teníamos que ser la niña perfecta, para así ser vistas, ser validadas, ser escuchadas, ¿ya? Y eso evidentemente no nos ayuda en el camino a sentirnos más seguras de nosotras mismas, a sentirnos empoderadas, a conectar con una versión mucho más power y mucho más segura de nosotras mismas, ¿ya? Porque finalmente lo que hace la niña es que rompe con mucha fuerza de una manera que no nos logramos explicar, porque esta cosa es esta sensación, insisto, que uno describe, es como yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé por qué no puedo hacerlo. Eso es porque la niña interna está irrumpiendo con mucha fuerza, porque no ha sido vista, no ha sido escuchada, no ha sido validada, y nosotras, como adultas, tampoco lo hemos hecho, ¿ya? Porque lamentablemente, sobre nuestra historia, sobre lo que pasó, no hay nada que hacer. La infancia que tuvimos, la vida que tuvimos, es la que fue y no hay mucho que hacer para atrás, ¿ya? Pero sí lo que podemos hacer, y esa es la invitación que yo quiero comenzar, o sea, que quiero dejarles hoy día y sobre lo que quiero hablar, es que nosotras nos volvamos la adulta responsable de nuestra niña interna y que nosotras mismas vayamos ayudando a esa niña a sanar, ¿ya? A contenerla, a quererla, a decirle que todo va a estar bien, y solo desde ahí podemos ir hacia creernos el cuento, hacia empoderarnos, hacia avanzar por una vida mucho más equilibrada en lo personal y en lo profesional, por poner límites, por lograr vencer el miedo al error y avanzar a pesar de que nos dé miedo, ¿ya? Es la niña la que se paraliza. Es la niña la que se critica, es la niña la que se trata de manera dura. Entonces, la invitación es, hagámonos cargo nosotras, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, reconocer qué es la niña, ¿ya? Entonces, reconocer cuando hay situaciones en nuestra vida profesional y también en la personal, si esto aplica para todos lados, donde nos damos cuenta que estamos descuidándonos, ¿ya? ¿Y cómo saber que no nos estamos cuidando? Por ejemplo, si no estamos durmiendo lo que hay que dormir, si estamos transgrediendo nuestros propios límites, si estamos aceptando situaciones que no queremos para nuestra vida, si, por ejemplo, estamos tratándonos de manera muy dura y de manera poco amorosa, ¿ya? Porque ese es el deseo de la niña, de agradar y de hacerlo todo bien y de hacerlo todo perfecto para ser vista y validada, ¿ya? Entonces, lo primero es invitarlas a darse, o sea, para que la niña no irrumpa con fuerza, en el fondo a la niña hay que escucharla, ¿ya? Porque si no la escuchamos, ella va a patalear y o sea, y se va a hacer notar, porque lo necesita, porque es una necesidad, porque ella necesita ser vista, necesita ser amada y necesita ser cuidada. No tiene idea de cómo. Lo que hace es repetir un patrón que aprendió en su infancia, que no es muy sano, porque al final la hace transgredirse y descuidarse, entonces la niña no sabe cómo cuidarse. Y aquí nosotras como adultas tenemos que entrar a cuidarla, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? Como les decía, primero hay que escucharla. Ese es el primer acto de amor hacia nuestra niña interna, ¿ya? Nosotros a las personas que amamos las escuchamos, ¿ya? Validamos su emoción, nos damos el tiempo para escucharlas. Cuando una amiga está triste, cuando una amiga está mal, cuando una amiga está angustiada, cuando una amiga tiene miedo, cuando una amiga lo está pasando mal, uno no le dice a su amiga, oye, yo no te voy a escuchar, yo no te voy a pescar. O para quienes tienen hijos,
¿ya? Cuando los hijos están tristes, cuando los hijos lloran, cuando los hijos lo están pasando mal, cuando los hijos están enfermos, ¿qué hacemos? Se cuidan, a los hijos se cuidan, a los niños los cuidamos, entonces a la niña hay que cuidarla. ¿Y quién la cuida? Nosotras como adultas. ¿Quién la escucha? Nosotras como adultas. Entonces, la primera invitación es hacerse el espacio, si pueden hoy día, las invito a, por ejemplo, poder poner música, se ponen audífonos, ponen música de relajación y comenzar a inhalar y exhalar y conectarse con lo que se sienten y, con lo que sienten, perdón, no con lo que se sienten, e ir a hablarle a su niña y decirse y preguntarle, ¿en qué otro momento de la vida te sentiste así? ¿Ya? Y lograr sostener esa pregunta durante bastante rato, ¿ya? ¿En qué otro momento te sentiste así? ¿En qué momento de tu infancia te sentiste así? ¿Ya? Y hablarle con ternura, con amor, con amabilidad. Si logramos sostener esa pregunta por harto rato, a pesar de que nos aburramos, probablemente va a aparecer la respuesta, la niña se las va a mostrar, ¿ya? Inclusive para aquellas que les gustan las imaginerías y las visualizaciones, ojalá pudieran imaginarse conversando con su niña interna, en algún lugar seguro, donde ustedes se sientan calmadas, e ir donde la niña y visitarla y decirle, hola, acá estoy para escucharte, para cuidarte, sabes que me está pasando esto en el trabajo, me estoy angustiando muchísimo por esto, estoy siendo muy dura conmigo misma, siento que nunca soy suficiente, haga lo que haga, nunca estoy conforme con mi desempeño. Contarle a la niña y preguntarle a la niña, ¿en qué momento de la infancia te sentiste así? Por favor, ayúdame, cuéntame, juntas podemos avanzar en esto y generar un diálogo con ella. Y probablemente la respuesta va a aparecer, ¿ya? Y una vez que tengamos esa respuesta, le agradecemos a nuestra niña, le decimos que nosotros nos vamos a hacer responsables y le decimos que, como me dijo una vez la seca de la Gema Álvarez, le decimos que nosotras nos vamos a hacer responsables y que nosotras vamos a tomar las decisiones por ella, ¿ya? Que nosotras somos adultas, que nosotras la vamos a cuidar, que nosotras la vamos a contener, que en momentos sí les vamos a dar espacio para que esté, cuando nos toca jugar, cuando es lo lúdico, cuando es lo entretenido, pero que en los momentos que se trate de cuidarse, vamos a estar ahí nosotras para cuidarla, para contenerla, para hacer valer sus necesidades, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, las invito a eso, primero, como punto uno, que hoy día ojalá se pudieran imaginar eso, pongan música de relajación, si quieran poner aromaterapia, y se van a conversar con su niña. Puede ser que les genere pena, que les genere tristeza, puede ser que eso suceda. ¿Ya? Entonces ahí lo importante es como que ustedes mismas también se contengan y que aparezca la adulta claramente a contener a la niña y decirle, ya, yo me voy a hacer cargo, entiendo que estés triste, tiene que haber sido muy difícil para ti pasar por esto, y contener a su niña, ¿ya? Y de ahí la idea es que una vez que ya tengamos esta claridad, es como ir tomando conciencia de que en qué momentos del día irrumpen estas emociones como con tanta fuerza, ¿ya? En qué momento me angustio tanto frente al error que me paralizo, o en qué momento tengo los niveles de crítica muy altos y siento que no soy suficiente, o en qué momento me descuido, en qué momento aguanto malos tratos, o aguanto que alguien me pase a llevar, o en qué momento transo mi bienestar por quedarme hasta tarde en la pega, en qué momento transo mis límites personales. Y ahí, cuando se vayan dando cuenta de esto, es como poder decirle a su niña interna, está bien, entiendo que necesitas sentirte amada y validada, pero esta forma no es saludable. Yo soy adulta y yo me voy a hacer cargo en este momento. Y ojalá pudiéramos generar ese diálogo con ella a diario, todos los días, ojalá por las mañanas cuando nos despertemos o cuando nos miremos al espejo o cuando nos acordemos, si se nos pasa en la mañana, podamos decirle a nuestra niña, no te preocupes, yo te voy a cuidar, yo soy adulta, en mi caso, la Isidora adulta se va a hacer responsable hoy día, yo me voy a, a preocupar de tomar las decisiones más saludables, que te lleven a un mayor bienestar y que te ayuden a avanzar en tu carrera, pero de una manera saludable. Porque esta que estás buscando para sentirte validada, para sentirte amable, amada, para sentirte vista, no son sostenibles en el tiempo, ¿ya?
Eso, chicas, no sé si queda claro, voy a leer los mensajes porque hay harta gente escribió. Es un temón. Por ahí me dicen que al fin conocen la cara de quien les escribe correo. Sí, soy yo. Para las que están suscritas en mi lista. Entonces, la invitación es a eso, a que cuando estén en esta sensación de no ser suficiente, comprendan que es su niña interna, eh, que por un lado, claro, tiene este peso de su historia familiar, y también por otro lado tiene el peso de la historia cultural de lo que implica ser mujer y ser niña mujer, y cómo se nos invalidan ciertas emociones, y cómo se nos pide ser perfectas, y cómo se nos invita siempre a estar complaciendo a otros, ¿ya? Que eso es como una exigencia cultural súper potente para las mujeres. Y eso eh, se repite en las familias y se repite en el contexto social. Entonces, la invitación es a eso. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. La Arlet por ahí dice que es duro pero súper sanador. Sí, así es. Exactamente. ¿Ya? Así que es un tremendo tema. Yo en verdad las dejo súper invitadas a que puedan practicar este ejercicio. Cuando logramos sanar nuestra niña interna, o más que sanarla, cuando la escuchamos y cuando le damos el espacio a nuestra vida, y cuando nos enfocamos en cuidarla, en hablarle con ternura, en contenerla, en transmitirle la idea de que nosotros nos vamos a hacer responsables, los niveles de angustia bajan, la parálisis por análisis baja, al final todo mejora, ¿ya? Entonces, hola Nati, ¿cómo estás? Hola Jazz, hoy que hay harta gente, me siento muy famosa hoy día. Así que eso, las dejo súper invitadas a hacer dudas, preguntas, si alguien también me quiere escribir por direct o en Facebook, enviarme algún mensaje, las dejo súper mega invitadas a hacerlo, y las invito también a practicar esto. Y como yo también estoy medio resfriada y tengo que cuidar a mi niña interna, voy a dejar esta transmisión en vivo hasta acá hoy día, porque me voy a ir a acostar, ¿ya? Así que las dejo invitadas a hacer todas las preguntas que sean necesarias, y por favor, en verdad, practiquen este ejercicio, es una tremenda herramienta, en verdad. Yo llevo un rato profundizando en esto con mis clientas y ha sido tremendamente reparador, sanador, les ha permitido ver cosas que no habían visto, y ha hecho un mundo de diferencia. Así el cambio se dispara, así que les estoy entregando una tremenda herramienta gratuitamente, aprovechen. ¿Ya? Así que un abrazo a todas, descansen, cuiden a su niña, escúchenla, conténganla y háblenle amorosamente. Nos vemos prontamente. Muchas gracias a todas las que estuvieron por sus corazones, sus palabras, sus saludos. Me encanta que estén acá. Eso, nos vemos.